Nosotros nos vamos a ver una nota que hizo Susana Reynoso en la Feria del Libro. ¿Con quién? Con Laura Restrepo. Acá va. Estamos con Laura Restrepo, una reconocidísima escritora colombiana que ha venido a la Feria del Libro a presentar su más reciente novela, Hot Sur, y nos va a contar un poquito de qué se trata. Es una novela de ficción y por tanto pretende valerse por sí misma y no tanto en relación a una realidad que pueda haber por fuera. No quería yo que mis personajes fueran números en una estadística, sino que fueran personajes con una vida intensa que tiene que ver con aquello de ser indocumentado en un país ajeno, que es una gran aventura de nuestra época. Este libro está dedicado a Javier, que está en una cárcel en los Estados Unidos. ¿Quién es Javier? Mira, a Javier yo no lo conozco. Está en una cárcel, bueno, estaba en varias, de hecho, lo han pasado por varias, condenaba a 30 años. Yo nunca lo he visto, pero tengo 20 años de correspondencia con él, tengo dos cajas que guardo cuidadosamente con sus cartas. Y fue fundamental para darme el tono de la novela, ¿cierto? Y contar ciertas cosas que tenían que ver con lo que es ser latino y estar encerrado uno en el último rincón de donde parece que ni Dios puede sacarte. Por eso le dediqué el libro, ¿cierto? Además, como un reconocimiento a los miles de latinos que están presos en las cárceles norteamericanas en situaciones muy desesperadas. América no está en ninguna parte, sino en los sueños de quienes soñamos América, dice María Paz. ¿Vos compartís esto? La idea es ese sueño americano o ese sueño del capitalismo. Finalmente, en nuestra época nos ha tocado ser testigos de cómo era eso, un sueño que no se cumple ni desde el punto de vista de la democracia, ni desde el punto de vista del progreso, ni desde el punto de vista del bienestar. Tiene que ver no solamente con la vida en los Estados Unidos, sino con ese sueño norteamericano que todos venimos construyendo en nuestros respectivos países. El futuro no está asegurado porque el desempleo es brutal, porque no hay techo, porque no hay educación, porque no hay salud. Bueno, no era sueño, era estafa. Y los editores pusieron aquí una frase que me gusta, dice: cuando por fin logra salir de la cárcel con trato de evidencia, va a encontrar que la verdadera pesadilla la está esperando afuera. Y ahí viene como un lado así más de thriller, más de novela negra que tiene esta Hot Sur. Y vos nombrás el thriller y hay también un mestizaje de géneros dentro de la novela y hay también un mestizaje de lenguas que utilizas aquí. ¿Por qué decidiste hacerlo? Bueno, yo quería que el lenguaje fuera un personaje, Susana. Lo que es común a los personajes de la novela, que no solo son latinos, una serie de seres en busca del sueño americano, pero lo que tienen en común es el lenguaje lo que les sirve para comunicarse. Personajes sin territorio, con un único territorio en común que es el lenguaje. La rebelión estalla en el momento en que les prohíben utilizar el español, porque es la verdadera señal de identidad de las presas. Yo quería preguntarte si a lo largo de la escritura de este libro descubriste, por ejemplo, la cantidad de cosas que le faltan a los hispanohablantes en los Estados Unidos. Yo creo que la cosa en Estados Unidos está complicada para todo el mundo, ¿eh? Para los propios norteamericanos, que tampoco la tienen fácil, y los latinos desde luego tampoco. Ahora, me interesaba mucho esa especie de capas subterráneas de la realidad en donde la ilegalidad se va normalizando. A mí me parece que los propios norteamericanos tienen un desconocimiento gigantesco de lo que pasa con los latinos una vez que entran. Para darte un ejemplo concreto, la María Paz se enferma en la cárcel. Entonces, eso sí me puse a averiguar. ¿Qué hace un indocumentado cuando se parte una pierna en Estados Unidos? Y resulta que hay enteras clínicas clandestinas en el corazón de las ciudades norteamericanas, donde se atienden no solamente los extranjeros indocumentados, sino que se atienden cientos de norteamericanos que no tienen con qué pagar la medicina oficial allá. Y cosas así empiezas a descubrir como si fuera un país dentro del país, que en realidad nadie explora. Entonces, claro, yo sé que el drama de los indocumentados puede llegar a ser terrible, muy duro, y de hecho mucha gente se muere en el esfuerzo ese de cruzar clandestinamente la frontera.
pero también hay algo de aventura, de arrojo, de picaresca, ¿cierto? La picaresca del sobreviviente que se inventa cualquier cosa con tal de salir adelante. Y ese era el espíritu que yo quería captar también, la aventura, la rebeldía que hay en burlar las fronteras, en burlar las visas, las imposiciones de los gobiernos que nos separan como género humano, que decretan que hay unos seres que son de primera categoría y otros que son de tercera. A la María Paz le pasan 1000 cosas y ahí con nadadito de perro no hay montaña que ella no pueda superar y salir adelante. El tema de los desplazados a vos te preocupa mucho. ¿Por qué este tema te interesa tanto desde el punto de vista de la literatura? Bueno, yo creo, Susana, que el desplazamiento, que parecería como un fenómeno marginal, ¿cierto? Como si la cúspide de la civilización fuera el sedentarismo, las ciudades que logran un nivel de bienestar y de alguna manera se amurallan en contra del forastero que llega, cuando la verdad es que esta ha sido siempre una humanidad en el camino. La marca del ser humano es ser nómada. El nomadismo ha marcado nuestra historia como género humano, aunque parte de este sueño que yo creo que hoy se desploma quiera mostrarnos que el sedentarismo es la culminación y el non plus ultra cuando este ha sido un país en el camino. Por eso el problema no es el indocumentado, el problema es el documento. La visa discriminatoria, las murallas son un oprobio. ¿Cómo van a levantar una muralla que divide América en dos y decirnos a los del sur que entonces no podemos echar para arriba porque es tan oprobioso como si en medio de tu casa te levantaran una pared y te dijeran, no sabe qué, usted a la cocina no puede entrar porque eso le quedó del otro lado? Bueno, este es un país en el camino, hay que dejarlo que circule. Antes decíamos que había que cambiar para un mundo mejor, hoy en día hay que decir hay que cambiar para que haya un mundo, porque las posibilidades de que esto se acabe son muy grandes, por el deterioro del planeta, por la privatización del agua, de las semillas, por las condiciones, no te digo ya infrahumanas, sino posthumanas en que viven sectores inmensos de la humanidad. Así que yo creo que urge un cambio y tendrán las nuevas generaciones que inventarle el nombre y los contenidos a ese cambio. ¿Qué te obsesiona hoy, Laura? Uy, tantas cosas. Estoy como en un momento sabroso para alguien que vive de la escritura, que es cuando terminas un libro que te toma varios años, en este caso pues 3 ahí clavada de cabeza. Estoy abierta a ver qué me cuentan, qué me dicen, qué oye uno, qué lee, qué ve, que pueda dar lugar a la próxima novela.